tema de uso de tablas es decisión de uno como usuario? Sí, Porque yo ocupo tablas quincenales, ajá, ¿me benefician algo, me perjudican algo o la mensual? O yo ocupo las mensuales, pero ¿por qué mi pregunta? El año pasado, bueno, ahora que ya yo entregué mis constancias de ingresos, algunas personas me dicen, oye, pero es que ¿por qué voy a pagar impuestos si se supone que me tienen que devolver? Y bueno, y la verdad, muchas partes yo desconozco de este tema de cálculo de impuestos y por eso me surge la duda. ya. ¿El uso de tablas es decisión mía o hay alguna Mire, repercusión en una aquí otra? viene el criterio incluso de los auditores del SAT. Nos hemos encontrado con algunos de nuestros clientes usuarios que dicen que mm, el que viene representando al SAT, el auditor, les exige que apliquen tabla quincenal, que porque su nómina es de periodo quincenal. Le dije, bueno, yo solo comenté, pues ya es cuestión de que usted se defienda ante el auditor. ¿Por qué me pides que yo ocupe una tabla quincenal? O sea, es ilógico. Si se supone que queremos llegar a la diferencia cero en un impuesto anual, en una tabla quincenal siempre voy a tener diferencia. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 10 pesos por 24 quincenas, ya son 300 pesos en un cálculo anual. En importes pequeños, pero si hablamos de importes grandes, puede ser 1,000 pesos por cada quincena, 24 quincenas, ya va a ser un saldo de diferencia de 24,000 en el ejercicio. Entonces, es cuestión de defenderse con el auditor. A ver, veamos, si conocemos la ley del impuesto a la renta, nos da ciertas opciones para el cálculo del impuesto. Hay muchas formas de hacerlo. El más común es ocupar la tabla mensual e ir haciendo el ajuste mensual de acuerdo a como el mismo SAT lo dijo. En el último periodo del mes debes ocupar una tabla mensual para hacer el ajuste mensual de subsidio. Antes era mensual de subsidio, ahora nada más es ajuste mensual de impuesto. ¿Por qué dice último periodo del mes? Porque hay nóminas semanales, meses con 4 semanas, meses con 5 semanas. Entonces, en el último periodo del mes debe ocupar una tabla mensual. Para nosotros que somos tabla quincenal, pues periodo quincenal, pues debe ser en la segunda quincena del mes. Probablemente ocupemos tabla quincenal en la primera quincena, pero para hacer mi ajuste tengo que ocupar tabla mensual en la segunda quincena. Para evitar esto de en la primera tabla quincenal y en la segunda tabla mensual, pues mejor ocupo siempre tabla mensual y no voy a estar cambiando cada periodo mi tabla. ¿Sí? Entonces, por eso se ocupa lo de mensualiza, mensualiza sí o mensualiza no. La opción es, ¿por qué mensualiza no? Porque los que hacemos la nómina de repente no queremos que nos estén reclamando. Un empleado gana 7,500 a la quincena y por el ajuste mensual de impuesto me va a dar 7,499.50. Seguramente el empleado va a venir a reclamar, ¿por qué me estás descontando o pagando de menos? Para evitar esas diferencias, le decimos mensualiza no, pero ocupa una tabla mensual para llegar a la mínima diferencia del cálculo anual de impuesto. La sugerencia es que se ocupe tabla mensual. ¿Que quién determina qué tabla ocupar? El mismo usuario, porque a la hora de que llegue el auditor y le saque los argumentos de que usted por ocupar periodo quincenal tiene que ocupar tabla mensual, pues hay que ver el criterio del auditor. Entonces, ahí hay que defenderse en contra del auditor. Por lo regular, lo más común es ocupar una tabla mensual. Le comento, hay más maneras de calcular el impuesto. Por ejemplo, hay una forma ponderada. ¿Qué es esto? Mi tabla anual la divido entre 24. Me va a dar 24 tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la primer quincena de enero voy a ocupar mi primer tabla ponderada, la división de mi tabla anual entre 24. En la segunda quincena del mes, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar mi primer tabla más mi segunda tabla y la voy a ocupar en la suma de los ingresos de enero. Y así me voy a ir
cada quincena sumando tablas y cada quincena sumando ingresos. Es mucho trabajo, una manera de programar los impuestos. Nadie lo hace, pocos lo hacen, ¿sí? Pero es una forma. Otra es hacer el ajuste mensual de impuesto, ocupando una tabla mensual, así como lo hemos mostrado. Y la tercera, pues ocupar una tabla quincenal, pero eso ya depende del usuario, quien decide cómo calcular sus impuestos. Muy bien, adelante Marce, parece que quiere preguntar. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más tengo una duda. ¿Qué pasa con los empleados que damos de alta la segunda quincena? Por ejemplo, en la primer quincena, pues obviamente no tiene ningún ingreso. En la segunda quincena, mis tablas son mensuales y tengo mensualiza así. Ajá. Pero en la segunda quincena donde yo lo doy de alta no me arroja ningún impuesto. Ya hasta la siguiente quincena, pues ya me va haciendo el ajuste. ¿Está bien? ¿Está correcto? De manera general, es correcto el cálculo. Ok. Tenemos variantes. Primera, si no le dan ningún impuesto es porque en el mes sus ingresos no rebasan el importe mensual del salario mínimo. Ok. ¿Sí? 315.04 por 30.4 nos da 9,800 y cachito. Sí. Si su ingreso no rebasa los 9,800, dice que a los ingresos que ganen igual al salario mínimo o menos, no les corresponde retención, por lo tanto no hay impuesto. Perfecto. Primer punto ahí. El segundo, si tenemos un empleado que se dio de alta en la segunda quincena del mes, obviamente no tiene primer quincena, por lo tanto si mensualiza, para el mes su ingreso de la primera quincena, pues va a ser todo su ingreso. Por lo tanto, no tengo por qué calcular el impuesto sobre más ingresos que no tuvo. Esa sería una forma lógica, ¿no? Sí. La otra, la tercera, la práctica y la más común es, bueno, ¿sabes qué? Para evitar problemas, porque seguramente esta quincena se la pago sin impuestos, pero a la siguiente ya le voy a cobrar impuesto y me va a reclamar, oye, ¿por qué? Pues si es el mismo importe, exactamente lo mismo, porque ahora sí me cobras y en el anterior no. ¿Cómo le explico que sus ingresos en el mes nada más fue una quincena y en el siguiente mes pues ya van a ser dos? No nos vamos a entender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Algo de práctica y tenemos que recurrir a la experiencia. ¿Qué vamos a hacer? A nuestro empleado, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? A nuestro empleado Sí. le vamos a decir, en esta segunda quincena, en módulo empresa tipos nómina, le voy a decir que mensualiza, no, pero solo para calcular la nómina de este empleado que entró el 16 de abril y lo proceso. ¿Sale? Pero para esto yo ya debía haber procesado todos los demás empleados para dejar este empleado solamente a él. Esa sería una manera y sí me va a dar impuesto porque lo estoy mensualizando, más bien le estoy aplicando la tabla mensual, pero sin mensualizar. O sea, no estoy acumulando el mes completo. Le estoy aplicando la tabla mensual solamente a este periodo quincenal. Y me va a dar exactamente el mismo impuesto para la próxima quincena, porque será el mismo importe. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Voy a dejar a mi empleado que entró el 16 de abril hasta el último momento. Ya procesé toda mi nómina. Nómina, panel de control. Aquí, proceso a todos mis empleados. A ver si no me salen muchos. Cero errores. Y dice que tengo 26 empleados. Perfecto. Me voy a mi empleado, el del interés, lo cancelo. Pero ya ve, ya incurrimos en el error de no. ¿Qué tengo que hacer? Primero, mensualiza, sí, todos mis empleados. Mensualiza, sí. Aquí los voy a procesar todos con mensualiza, sí. Lo primero que debo hacer, mi nómina normal, todos mensualiza, sí. ¿Sale? Así como estoy trabajando siempre. Mensualiza, sí, todos mis empleados. Ahora me voy con mi empleado de interés, el que entró el 16 de abril. Pero recibo, lo busco a él solito.
Ya está procesado, lo cancelo, me voy a tipos nómina, le voy a decir que no mensualiza para él. Voy a prerecibo y lo voy a procesar solo a él solo. Y con esto ya me va a dar el impuesto correspondiente a su quincena segunda del mes para no mensualizar. Eso es lo que debemos hacer. Pero para esto necesitamos recurrir a la experiencia, a la práctica. ¿Sí? Hay por ahí cosillas que nos van dando con el uso del sistema. Sí se puede hacer, no hay ningún problema y sí llegamos al mismo impuesto, sin ningún problema. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere alguna respuesta? ¿Tiene alguna pregunta? En el chat pusieron una pregunta. Tesorería Chicoloapan dice, buenas tardes, no cuento con micrófono, pero el pago de una liquidación por laudo, ¿qué tabla ISR se utiliza? Es pago único y la normatividad dice que se da tratamiento como un pago de indemnización. Asimismo, Tesorería vuelve a decir, ¿es posible aplicar la tabla anual? Sí, para todos sí. Bien, con respecto a los laudos, nosotros no tenemos conocimiento del juez qué fue lo que le pagó al empleado. Le dice, págale 300,000 y lo debes aplicar como un laudo, como una indemnización. Ah, no, pues sí está bien, pero a esos 300,000, tú, juez, ¿qué fue lo que pagaste? 500,000 de base gravable y 200,000 de impuestos, y le diste un neto de 300,000, o los 300,000 incluyen los impuestos. De este lado, si Nómina no lo sabemos. Por lo tanto, no tenemos una herramienta para aplicar esos laudos. ¿Qué tiene que hacer? No sé, a lo mejor usted quiere aplicarle a ese laudo, a esa decisión de 300,000 pesos, un impuesto. Lo mete al sistema, prerecibo con nuestro empleado, en una nómina especial. No, ya la teníamos, nómina listado nóminas, 2026-108. Nómina prerecibo, nuestro empleado. ¿Sí? A lo mejor al empleado le tocan 278,000 pesos por laudo. Pero ¿cómo se lo va a aplicar el juez? ¿Cómo dijo que se lo aplicaban? Pues no sabemos. Ahora dice, ¿lo debe manejar como una indemnización? Ah, perfecto. El que hace la nómina debe saber cómo pagar una indemnización. Yo nada más le estoy mostrando cómo Nómina aplica los impuestos. ¿Sale? Tendríamos que buscar las partes exentas, la parte gravable, le va a aplicar el impuesto a todo o nada más a una parte, no sé. Ahí sí tendría que buscar el cálculo de impuesto de acuerdo a como usted lo haya aplicado. Nómina no tiene herramienta para aplicar laudos, como la pregunta la hicieron. En este caso que hicimos el ejemplo, pues lo hice porque es una manera de hacer un finiquito, una manera sencilla. Pero cuando son decisiones de juez, ahí sí no sabemos. Los 300,000 pesos, supongamos que a este empleado en este caso le dieron un importe de 278,000 pesos. Dijo el juez, páguele 278,000 pesos. Ok, un cheque de 278,000. ¿Ese cheque importa o incluye impuestos? ¿O a ese cheque hay que deducirle impuestos? No sabemos. ¿Qué podríamos hacer? Pues un cálculo inverso, ¿no? 278,000, le voy a quitar las bases exentas, la parte exenta, y le hago un cálculo inverso para llegar a mi dato neto. Tengo que pagar un cheque de 278,000. ¿De cuánto va a ser mi base gravable? Pues a lo mejor de 520,000, 250 son de impuestos. No sé. Ahí sí no sabemos cómo lo pueda aplicar. Ahí sí tendría que buscar la manera ahora sí que apoyarse con su contador para ver de qué manera aplicar esos laudos de finiquitos. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
Solo decía, ¿es posible aplicar la tabla anual? Ah, sí. Sí, sí es posible aplicar la tabla anual, pero ¿cuándo vamos a aplicar la tabla anual? Obviamente, cuando tengamos los ingresos anuales. No voy a aplicar mi tabla anual en junio o en noviembre. Me falta diciembre todavía. Entonces, sí puedo aplicar tabla anual, pero tiene que ser cuando yo tenga todos mis ingresos completos. ¿Cuándo es recomendable ocupar tabla anual? Cuando vamos a hacer el ajuste anual de impuestos. Bien, CIFI Nómina dentro de sus reportes tiene esa herramienta, ISR anual empleado, donde vamos a ocupar el cálculo de impuesto anual, solo que esta herramienta no tiene vínculo con la nómina. No dice, bueno, me debes 25, te lo voy a descontar en la nómina. No lo tiene, no hay vínculo. Tendría que hacer el ajuste y después en una nómina aplicar esas diferencias. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos al mes de diciembre, 2026, diciembre. En nuestra nómina, no sé, 16 al 31 de diciembre, aquí yo ya tengo todas mis nóminas, desde la primera quincena de enero hasta la última quincena de diciembre, más mis nóminas especiales, todas mis bases grabables. Y quiero hacer un ajuste anual de impuesto. Lo más recomendable es hacerlo en la nómina de aguinaldo. O si tienen por ahí alguna percepción que están pagando en diciembre, un bono por desempeño, un bono por el Día de las Piñatas, un bono por el gusto, a lo mejor ahí pudieran hacer su ajuste anual de impuesto, donde esa diferencia pues no le va a pegar al empleado. Y vamos a ocupar entonces, ahora sí, una tabla anual de impuestos. Tipos nómina, seleccionamos tabla anual y con esto estaríamos haciendo una nómina especial con una tabla anual. ¿Qué vamos a pagar? Pues vamos a pagar un bono. ¿De qué importe? No sé, 30,000 pesos. Bueno, en el cálculo anual va a incluir todas, absolutamente todas las nóminas, todas las bases grabables y aquí me va a dar el ajuste anual del impuesto. Con esto entonces, cuando yo genere mi reporte ICR anual empleado, seguramente la diferencia me va a dar cero, porque yo ya hice un ajuste anual de impuesto con una tabla anual. Sí, buena pregunta. ¿Puedo ocupar tabla anual? Sí, sí puede ocupar tabla anual, pero no la va a ocupar en cualquier momento, porque la tabla anual es para eso, para un impuesto anual. Y necesitamos todas nuestras quincenas. Incluso la ley del impuesto sobre la renta nos dice que no hará cálculo anual de impuesto a aquellos empleados que hayan ingresado después del 1 de enero o se hayan dado de baja antes del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque no tienen el año completo. Sí, a ellos no les hace ajuste anual de impuesto. Pero nosotros en la práctica, en nuestra nómina, aunque mi empleado haya entrado el 1 de febrero o el 1 de marzo, yo sumo todas mis percepciones y le aplico una tabla anual de impuesto y que le calcule su impuesto anual. Ya el empleado obligado o el contribuyente obligado a hacer su declaración de impuestos, pues ahí verá si le queda saldo a favor o si todavía debe impuesto. Pero sí, sí se puede aplicar una tabla anual de impuesto. Perdón, pregunto, creo que sí quedó respondida la pregunta. Bien, misma Itzayana Ramírez pide otro ejemplo, ¿quiere otro ejemplo de mensualiza o suficiente? Así está bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar? Por el momento me parece que es lo más importante con respecto a ISR en sistemas y finómina. Como les comenté, no somos asesores fiscales, lo que queremos es mostrarles cómo sistemas y finómina genera el cálculo de impuesto. Muy fácil, muy sencillo, pero aunque no somos asesores fiscales, claro que podemos comentarles, podemos ayudarles en alguna duda. No al 100% como asesores fiscales, pero sí ayudándoles en el acto de ejecutar
el cálculo de la nómina. ¿No? 0 preguntas. Todo claro como el agua de tamarindo. Ah. Perfecto, nada más que no la mueva porque entonces sí. Muy bien, muy bien. Pues si ya no hay más preguntas, pasamos ahora con el ingeniero Alberto. Él les va a platicar acerca de masivos. ¿Sí? Pues es un gusto platicar con ustedes, estamos a sus órdenes. Igual en el Cifi Chat se les responde.